necesario. Entonces, aquí en la primera sesión teníamos un círculo unitario. Entonces, el círculo unitario, ¿por qué se llama unitario? Porque se dice que el radio mide 1. Pero el uno no es porque mida 1 centímetro, sino tú puedes decidir tu uno cuánto es. Entonces yo digo, por ejemplo, mi uno que sean 5 cuadritos del cuaderno. Entonces yo cojo mi compás, si identifican el compás, el de la punta metálica y punta de lápiz, ¿cierto? Ese lo tenemos claro. ¿Todos tienen o les toca conseguir? ¿Sí tienen? ¿No tienen? Listo. Ah, ¿Quién sí, acaba? señora, yo tengo. Ah, perfecto. ¿Quién acaba de ingresar? Buen día. Bueno, ya me devuelvo a mirar. Entonces acá tenemos el círculo unitario. Tú lo colocas de 5 cuadros, 6 cuadros y haces un círculo normalito. Luego coges el transportador y lo vas a colocar aquí en la mitad. El transportador, aquí lo colocas y empiezas a colocar donde es 30 grados, donde es 45 grados, donde es 60 grados, donde es 90 grados, donde es 120 grados, donde es 150, 135, y le haces la marquita que quede ahí. Y adentro ven en azul los equivalentes en radianes. Entonces, por ejemplo, 90 es pi medios. ¿Por qué? Porque un círculo completo es 2pi y medio círculo es pi, o sea, 180 grados es lo mismo que pi. Como 90 grados es la mitad, entonces será pi sobre 2. Entonces aquí va pi sobre 2. Y en la guía ahí va específico la medida en grados. Entonces ustedes construyen esto con el transportador. ¿Hasta ahí lo saben hacer y clarito o no Sí, profesora, clarito? yo ya había hecho esa parte. Perfecto, entonces mira que ya tenías adelantos de la guía uno. Entonces ahora, ¿qué tenían que hacer ustedes? Para hacer la de seno, que es la que tiene duda Fernando. Entonces, tú empiezas a armar los triángulos con 30, el triángulo con 45, el triángulo con 60, con este, aquí queda la misma línea, aquí queda con 120, etcétera. Y esta línea dijimos en clase que le íbamos a poner de color rojo, la vertical. Entonces, esta línea de color rojo. Esta vengo con el compás. Ah, bueno, entonces aparte, ¿qué hago? Aparte ya cuando tengo eso, voy a coger acá el plano cartesiano y voy a colocar en el eje X, no coloco número 1, 2, 3, sino coloco el equivalente en pi. Entonces, tu unidad de medida es pi. Tú puedes decir cada 8 cuadros es pi. Entonces, cuentas 8 cuadros y pones pi, cuentas otros 8 cuadros y pones 2 pi, otros 8 cuadros y 3 pi. Y a la mitad, entonces si son 8 cuadros, en la mitad, en 4 cuadros, pones pi medios. Y aquí en la mitad pones 3 pi medios, porque 3 pi medios es como saltando la ranita. Pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios. Entonces por eso es que nos queda ahí. Ahora, ¿qué hicimos con esa gráfica? Entonces cogimos esta medida de acá, esta línea roja de acá, con el compás en 30. Entonces, acá en esta línea tú dices esto es 90, la mitad de 90 es 45, 30 viene como por acá. Entonces, en 30 grados, viene y coge esa medida y la coloca acá hasta donde le dé y marca el puntico, marca el puntico. Y en uno de los videos que le mandé, le hace cosa por cosa, o sea, le está mostrando cómo va haciendo uno por uno. Entonces, en 60 que viene a ser como por acá, porque si este en 90, lo parto en 3, viene a ser como por acá, vengo y lo coloco y me queda acá el puntito. Entonces acá me queda el 60 y me va a formar ahí perfecto en pi medios. En pi medios me da exacto el 1. Entonces si yo el círculo lo hice con 5 cuadros, entonces aquí también con 5 cuadros coloco el 1 arriba y me va a dar el 1 ahí. ¿Sí? Aquí me va a quedar el unito. Luego, con 120 grados, entonces este es 90 grados, aquí 120 es 30 hacia acá y viene y sube porque es aquí el triángulo que se forma, lo voy a dibujar acá. Entonces acá lo coloco, aquí viene, aquí baja, es esta medida
Entonces coloco mi compás para medir, vengo acá a 120 grados y subo y me da exactamente acá el puntito. ¿Sí? Y así sucesivamente. Mucho más detallada esta explicación está en el video que es uno de los videos que les mandé, donde está ahí detalladito entonces la medida de acá a acá. Y ese creo que lo hicimos antes de que empezara tercer periodo y ustedes me mandaron foticos. Ustedes lo deben tener adelantado. Cuando tenían ese punto hecho, lo que empezamos a hacer es el análisis y es todo esto que escribimos con los chicos acá. Entonces, ¿qué es el análisis? Entonces, ¿qué significa punto de corte? Sin importar si estamos hablando de la gráfica de seno, de coseno, de tangente, parábola, línea recta, la que sea. ¿Quién de los presentes me cuenta qué significa punto de corte? ¿Qué entiende por punto de corte? No todos, por favor. ¿Alguno? Habilita ahí el micrófono. ¿Qué significa punto de corte? ¿Qué cree que es punto de corte? Lo que se le ocurre si no lo conoce. ¿Ninguno? A ver, punto de corte, ¿qué es? ¿Qué se le ocurre? Juliana, ¿qué crees que es punto de corte? Si te equivocas no pasa nada. Ahí vamos corrigiendo. O Jessica, o Franci, o Fernando. Son los puntos de intersección, profe. Exacto, segura, muy bien. Son los puntos de intersección. Mira que están aquí señalados. ¿Cómo es intersección? Donde se corta la línea, o sea, la curva es esta es la función seno, donde se corta con el eje X, que es este es el eje Y, este es el eje X, como si esta fuera una cuchilla, entonces esta donde se cortó acá, pero también se cortó acá cuando arrancó, también se corta acá y también se va a cortar de ahí para allá. Entonces aquí nosotros señalamos los puntos de corte, creo que los colocamos acá, que los puntos de corte, esta fue la notación que colocamos. Y una de las preguntas de la guía es cuáles son los puntos de corte. Entonces el punto de corte va a ser pi por n. ¿Por qué por n? Porque mira que se corta en pi por 1 me da pi, o sea, se corta en pi. Pero si fuera 2, se corta también en 2 pi. Si la n fuera 3, se corta en 3 pi porque la montaña sigue. Entonces n que pertenece a los naturales quiere decir a cualquier número que yo reemplace aquí entero, o 1, o 2, o 3, de ahí sigue para allá, ¿listo? Ahí esos son los puntos de corte que están. También nos preguntaba que cuál es el máximo en la función seno. Entonces, el máximo en la función seno, el punto máximo es este que está acá. Y entonces, ese punto que está acá tiene un máximo que es el 1, pero también tiene un mínimo que es ¿quién? -1. Menos 1, ¿sí? La función seno tiene un máximo que es 1, pero un mínimo que es menos 1. Entonces, por eso quedó aquí el máximo, quedó el mínimo, quedó esto. El dominio, esta D es de dominio porque había una pregunta que le decía que cuál era el dominio de la gráfica. Entonces, el dominio es todos los reales, todos los números reales. Aquí está el dominio, que son los X que pertenecen. Esta E es un símbolo matemático que se le pertenece. Entonces son todos los X que pertenecen a los reales. Si ustedes colocan en la calculadora seno de 30, les da un resultado. Seno de 1.000.000 les da un resultado. Seno de 500 millones les da un resultado. Siempre entre 0 y 1. Por más número grande que pongan, no se va a pasar la respuesta entre 0 y menos 1. Y les va a aparecer ahí, ese es el dominio. El rango es entre 1 y menos 1. Esas son las preguntas. Voy a mirar aquí en la guía, que la tengo aquí al lado, que otra pregunta aquí en general había de esa primera actividad. Fernando, tú que estabas en esa actividad, eres el que la preguntas, ¿está claro lo que toca hacer con esa función seno? ¿De lo que he explicado? ¿O pregunte?
Ah, sí, señora, me quedó ¿Sí? claro. Pero ¿Claro? ya cuando veo la grabación Ahí ya me acuerdo. aclaras. Te Sí, acuerdas, señora. exacto. Más que aclaras, te acuerdas. Listo, entonces espérate, aquí voy a ampliarla. Bueno, entonces esta de acá nos dice entonces. Bueno, entonces ahí esa primera parte es hacer lo que estamos revisando. La segunda parte sí nos dice que, bueno, analicemos los intervalos donde la función es creciente, decreciente, ya te ayudo con eso. Y esta es de tangente, perdón. Me devuelvo acá a la de seno. Perdón que esto abrió muy feo. No quiso abrir. No quiso abrir ahí. Bueno, entonces esa sería la partecita. ¿Qué más había en esa gráfica? Los movimientos. Entonces para eso yo les sugería que usaran GeoGebra. Y en GeoGebra, entonces, ahí en los videos está Fernando, que tú le colocas, tú entras a Google y le colocas GeoGebra online, GeoGebra clásico. También lo hay para celular, si solamente tienes celular. No necesariamente tienes que tener computador. Y es una aplicación, es de Google, desarrollada por Google, es una calculadora graficadora. Entonces tú le pones, por ejemplo, seno de X, mira que la graficó. ¿Qué es lo único malo que por ella toma la gráfica de una vez con los números en el eje X, no los toma como radianes? Entonces uno aquí le cambia la configuración y le dice, yo quiero que en el eje Y me quede la graduación de la distancia sea de pi. Entonces le digo que le voy a cambiar la distancia y le digo quiero que sea cada pi medios, por ejemplo. En el eje Y no, sino en el eje X. En el eje X quiero que la distancia sea cada pi medios. Entonces ya el computador te va a hacer las distancias cada pi medios y ahí eso te ayuda para hacer, porque ahí ya te guía, te dice cómo la gráfica. Entonces ahí nosotros analizamos que si tú colocas seno de X más 2 seno de X más 2, ¿qué pasa con la gráfica? Toda la gráfica sube. Entonces, si el resultado me había dado 0, pues más 2 me da 2. Si el resultado me había dado 1, más 2 me da 3. Si el resultado me había dado 0, más 2 me da 2. Entonces, toda la gráfica subió. Si yo le coloco acá menos 2, toda la gráfica que va a pasar, pues bajó. Pero si no lo coloco ahí, si no lo coloco en el interior, si le coloco acá más 2, la gráfica se va a correr. O sea, la roja es la gráfica que se corrió. ¿Para dónde se corrió? Para la izquierda. Es decir, que la gráfica estaba original, que era aquí la verde, y se corrió a la izquierda, no hacia los positivos, sino hacia el signo negativo. Y la que es acá menos, si fuera acá menos, se corre para el otro lado. Entonces ahí sí se corre para los positivos. ¿Listo? Y con esa información y ayudándote de los videos ahí donde muestro paso a paso, puedes terminar esa guía y me preguntas cualquier cosa el viernes. ¿Listo, Fernando? Para pasar a la de coseno. Entonces, en la de coseno, Franci. Franci, ¿estás por acá? Sí, sí, señora. Listo. Entonces voy a poner a rodar este video para que vayan mirando ahí. Entonces, Bueno, sí, este señora. video lo compartí igual por el grupo. Entonces, se hace el mismo triángulo. Mira que se hace el mismo triángulo. Pero, ¿qué sucede? Entonces, me devuelvo acá. Voy a parar ahí. Miren que ahora la línea roja ya no es la vertical, sino es la horizontal. ¿Sí, Francis? Ya no es esta, sino es esta.
Entonces tú coges esta línea, coges tu compás, punta metálica, punta de lápiz, te ubicas en 30 grados. Mira que esta persona, por ejemplo, aquí dijo, pues, ay, en lugar de ponerme a hacer en radianes, pues cada 30 grados hago una marquita. Pues listo, también es válido hacerlo así. Entonces, 30 grados y le coloco aquí la medida. ¿Por qué va aquí el punto? Porque es como si el compás me hubiera dado acá, me da acá. Luego, cuando dejamos avanzar, ya va a irse a 60 grados, ya no va a ser 30, sino va a ser 60. La línea va a ser más cortica. Entonces, al ser más cortica, viene y la coloco acá. Lo mismo va a pasar, este video está para seno y coseno, está ahí en el Classroom. En 90, pues da 0. Entonces ahí va a poner un puntico rojo en el 90. Aquí te aparecen 120. Pero el ángulo es el que forma con el eje X, o sea, el ángulo que está acá. Entonces este es 0.5. Por ser negativo, te queda aquí abajo. ¿Listo? Entonces te queda aquí negativo. Ahora te queda 150 grados. Entonces el triángulo que se va a formar es este que queda acá. Entonces 0.9, aquí míralo. Luego en 180 te vuelve a quedar 1, pero por ser negativo queda el 1 abajo. Entonces míralo acá, el 1 acá abajo. Y ahí ya sigue avanzando exactamente lo mismo. Ahora el triángulo va a quedar en este lado, pero el triángulo ¿dónde se va a armar? Con este. Entonces, esta línea que es 0.9, por eso da el 0.9 y mira que van a ir como en línea. Entonces ahí lo sigo, lo dejo rodar tranquilo para que lo mire. Ahí sigue pasando lo mismo, formo el triángulo. Este lado viene a ser este lado acá. En 0, 0 con menos 1. Entonces me va a dar ahí perfecto. En 0. Ya aquí adelanto, me viene a dar este lado porque ahí vuelve a dar positivo. Ahí es positivo 0.5. Y ahí viene y para en 330 y en 300. Y ya es cuestión ahí en la gráfica simplemente de unir los puntos y salió. Y abajo, por eso, en la guía hay una tablita para ir poniendo los resultados. Entonces, en 30 grados pongo 0.9, en 60 grados 0.5. Pero ¿por qué 0.9 si yo pongo la regla de estos más? Porque es que tú dijiste que el 1 eran 5 cuadros. Entonces, con respecto a ese 1, 0.9 es por acá, no el 0.1 de la regla. Entonces son los que nos dan ahí el valor. No sé si sea hasta ese momento claro cómo se construye la gráfica de la función coseno, Franci. Sí, sí, señora. ¿Sí? Listo, entonces Sí, es sí. hacer esos pasitos ahí, súper, y ya. Le acabo de tomar foto para pasarla aquí al tablero para poder que nos quede ya aquí armada. Entonces, denme ahí un poquito paciencia mientras que la pongo acá y podamos analizar. ¿Tienes ahí las preguntas que hace la guía para no ir a buscar la guía? No, profe, no las tengo. ¿No las tienes? Entonces ya la busco. Entonces tengo aquí la gráfica y ya voy a buscar aquí la guía. A ver si ahora sí me la deja abrir. Listo. Listo, miremos acá, reflexión, rotación, por acá está la de décimo, que fue la que me cerró ahorita. Séptimo,
octavo, séptimo, décimo. Listo. Ahí sí ya están viendo la guía de ustedes, ¿verdad? Sí, Bueno, señora. listo. Dame un segundo. Deme un segundo. Listo. Entonces, acá ya nos permitió. Listo. Bueno, entonces en esta parte, Franci, lo primero que nos dice es construye la gráfica. Determinar el dominio, el rango de la función. Entonces, para que no nos tome ahorita del pelo, le tomo foto y llevo esta partecita para allá. Y esta partecita también la paso aquí para las niñas de tangente. Listo. Y ahora sí ya. Me disculpan ahí los detalles técnicos, pero ahí todos vamos aprendiendo. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, determina el dominio y el rango de esa función. Entonces, el dominio de esa función, Franci, es todos los reales. ¿Por qué? Entonces, ¿tú cómo escribes eso? Le pones una D igual, entonces tú colocas aquí, es una D que es de dominio, es igual a los X. Dominio siempre van a ser los X que pertenecen, acuérdate que este símbolo es pertenecen a los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo reemplazo en la calculadora coseno de cualquier número, siempre voy a tener una respuesta. Sí, siempre va a haber una respuesta. Nunca me va a decir error, lo que sí sucede en la tangente. En la tangente hay unos valores donde le doy un número y me dice error. En cambio, en la de coseno no. El rango. El rango es que la función entre qué valores y qué valores va. Entonces, dime cuál es el máximo y el mínimo de la función coseno según lo que tú ves ahí. ¿Cuál es el máximo y el mínimo según lo que ves ahí? Creo que lo máximo sería 360. Ok, tú la estás mirando horizontal. Y es uno. Y es en la vertical. Es en la vertical. Ah, El rango siempre es en la vertical, sería, en la Y. O ok, sea que sería -1. sería aquí entre -1 Uno y 1. y uno. Sí, ¿Sí? ya. Ese es el rango. Y se pone porque en paréntesis, porque puede dar 0.9, puede dar 0.5, puede dar 0.4, negativo, positivo, pero está entre eso, y eso nos está diciendo todos esos números. La amplitud, Ah, ¿la amplitud cuál es? Es 1, es el máximo número que coge. ¿Cuál es? 1, y salió. ok. Ahora nos dice que grafique las siguientes funciones en el plano cartesiano. Entonces, lo mismo que le decía ahorita a tu compañero, a Fernando, que estaba en A1. Entonces, si tienes 2 coseno de X, tú vienes aquí a GeoGebra, no voy a hacer con coseno el 2, entonces voy a colocar acá coseno de X, que es la original, pero si la gráfica me dice 2, la voy a colocar con 3. ¿Qué pasó con tu gráfica? La gráfica original, mira cuál era, coseno de X. Esta era la original, la de amarillo. ¿Qué pasó cuando yo le coloco un 3?
¿Sube? Sube, pero todo. Mira, cada número, cada resultado se multiplica por 3. Entonces aquí era el resultado era 1. 1 por 3, 3. 3. Entonces ya no va a ser en 1, sino va a ser en 3. Este resultado me daba 0. 0 por 3, pues 0, por eso vuelve a dar 0 ahí. Ahora, este resultado es 1. 1 por 3, 3. Entonces vuelve a darme 3 acá. Y todos los resultados, entonces al devolvernos aquí, mira que había una tablita acá. Venga, a ver si me deja moverla. Hay una tablita acá de valores, si ves, que da 1, 0.9, 0.5. Si tú coges la calculadora y dices 0.9 por 3, te va a dar 2.7. Entonces tú dices, bueno, si me da 2.7, quiere decir que si este es 3, 2.7 es por acá abajito. ¿Sí? Entonces te van dando esos punticos para que se genere la gráfica. Y la idea es que tú la presentes de esta manera. Entonces te puedes ayudar por GeoGebra colocándola ahí en el celular y ya la construyes ahí en tu papel cuadriculado, pero que no sea foto de GeoGebra, sino que sea construida por ti y ya. Inclusive uno ahí teniendo estos referentes ya se da cuenta y no necesita tanto las líneas auxiliares y le rinde. Entonces, si nos devolvemos acá al tablero, dice, la siguiente es grafique 3 coseno de X, la que acabé de graficar. Entonces vas a hacer lo mismo con la de 2 y con la de 3. Luego nos dice, determine el dominio y el rango de la nueva, ¿no? De la que encontramos. Entonces, el dominio de esta, pues siguen siendo los reales, pero el rango va a cambiar. Ya no es 1 y menos 1. ¿En qué crees que cambia el rango de esta? Del azul. ¿En qué crees que cambia el rango? ¿Cuál es el máximo? 3 ¿Y cuál es el mínimo? menos 3. Excelente. Quiere decir que el rango de la segunda de acá, de la tercera de acá, que es la que estamos haciendo, el rango sería menos 3,3. ¿Listo? Y ese sería el rango de esa de ahí y salió. Ya no hay nada más que hacer. La amplitud, ¿cuál es el número más grande que tiene ahí? El número más grande que hay acá en azul. El más grande, el de más arriba. ¿Cuál es la amplitud? 3, exacto, la amplitud es 3. ¿Listo? Entonces nos dice que hagamos la misma lógica, que sigamos la misma lógica y que completemos, que observamos, que usemos la misma lógica que observas. Entonces tú, lo que yo quiero que analicen ahí es qué sucede si cambio el 3 por un 6. Vamos a ver, no la cambio. ¿Qué sucede si la cambio por un 6? ¿Qué sucede si lo cambio por un 8? Va ¿Sí? subiendo Va subiendo dependiendo de quién. del coseno. ¿Cuál coso? Del Del número que coseno. acompaña, del Bueno, del número que coseno. multiplica. Ya. ¿Sí? Entonces depende del número que multiplica. Entonces tú te devuelves acá a la función y dices, listo, si aquí es 3, pues multiplico por 3 y eso depende. Entonces con esa lógica, grafica 5 coseno. Con esa lógica de que dice, pues multiplico por 5, quiere decir que va a subir hasta 5 y salió. ¿Listo? Después, ¿qué tienes que hacer? Vas a graficar las siguientes funciones. Entonces, esta es hacer la gráfica coseno de X y correrse pi medios para la derecha o pi medios para la izquierda. Entonces, mira cómo queda eso acá. Te lo voy a colocar. Voy a quitar esta azul y la voy a multiplicar. Aquí está, me devuelvo. Esta es por fuera. Entonces le coloco más y le voy a colocar pi medios. En GeoGebra les va a habilitar un teclado ahí. Ahí está el número pi dentro de este teclado porque pi es como el número 1, 2, 3 es un número. Entonces ahí está. Y pi medios. Pi cuando lo tengo ahí es como 3.1416. Dividido 2 me va a dar como 1 punto algo. Entonces le voy a sumar 3 pi medios. Como la hice por fuera del paréntesis, la gráfica toda subió. ¿Cuánto?
1 punto algo, porque esto en realidad es el número 1 punto algo. Entonces, toda la gráfica subió 1 punto algo. Entonces, si me había dado en 1, como estaba la original, voy a poner la original acá para poderla comparar. Coseno de X, si me había dado 1, ahora ese 1 subió 1.3. Entonces, al subir 1.3 ya me da 2.3, mírala acá. Si me había dado 0, ya no es 0. 0 más 1.3 es 1.3, mírala acá. Entonces, toda la gráfica va a subir. Y salió. ¿Listo? Ese es ese punto de graficar ahí. Y lo último es una parte muy bonita. Aquí nos dice que las compares, que grafique esta función y salió. Es una parte muy bonita. En el WhatsApp yo descargué estos videos y si no, en la guía le hacen clic en cuando la tienen ahí en PDF y los llevan a la página de YouTube o están descargados si no tienen internet, sino solo datos. Eh, ¿Qué hay? Es un video de 45 minutos de History donde muestra esto de trigonometría y de las funciones trigonométricas para qué sirven en la vida real. ¿Sí? Algunas de las aplicaciones nos las muestra ahí. Son 3 videos porque lo partió de a 15 minutos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tú ves los 3 videos o uno de los 3 videos, pero muy a conciencia, y creas una historieta. A los que ya les corregí que no me armaron historia. A ver, una niña me armó, por ejemplo, los 6 cuadritos, pero aquí me contaba una parte para qué se aplicaba, aquí otra parte, aquí otra parte, aquí otra parte, pero una historieta es que hay una historia contándose. Entonces, que hay un niño que recorrió, que hizo eso, que se encontró con tal cosa, imaginación al 100 y puedes basarla en solamente algo que te llamó la atención ahí donde tú dices, o si puedes picar aquí y allá y dices, ah, sirve para esto y también sirve para esto y también sirve para esto y ya es creatividad de cada uno. Ese es el último punto de la guía de la actividad número 2. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, manos a la obra. Y Jessica y Juliana todavía están ahí o ya se fueron. Sí, señora. Ah, bueno, entonces ahora sí llegamos a tangente, lo logramos. Listo, entonces voy a poner aquí la de tangente, la guía, y ya la miramos acá en GeoGebra.